Bendito y alabado sea por siempre el santo, precioso, dulce, poderoso y eterno nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, digno de toda gloria, toda honra, toda alabanza, desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Gloria al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el doctor Israel Goldman del ministerio Maranata desde Dallas, Texas. Y hoy en día vamos a tener nuestra enseñanza número 13. Hoy voy a concluir la tercera parte de lo que se llaman otros géneros. Y en esta enseñanza te voy a enseñar lo que son los géneros del Evangelio, epístolas, literatura profética y apocalíptica. Tengo bastante material que cubrir, así que de esa manera vamos a entrar en contexto y vamos a entrar ya en materia para la gloria del Señor. Continuamos en nuestro estudio de hermenéutica bíblica. Esta es la clase número 13. Hoy vamos a ver la tercera parte de lo que se llaman otros géneros. Y el día de hoy voy a enseñarte y voy a cubrir los géneros de los evangelios, epístolas, literatura profética y apocalíptica. Así que le doy la gloria al Señor por este privilegio que me permite una vez más enseñarte a ti. Y de esa manera cumplo la misión y la unción que el Espíritu Santo me ha dado y me ha llamado, que es edificar al cuerpo de Cristo. Así que de esa manera vamos a entrar en materia. Quiero comenzar con lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esto es un recordatorio que el Espíritu Santo nos da de que cuando nuestro amado Señor Jesucristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en su gloria. Y esta es una profecía que el Señor nos da, es una promesa, y esto se conoce como la buena esperanza o el rapto, que nosotros pues tradicionalmente le llamamos, pero no hay rapto, se llama el arrebatamiento o el harpazo, pero en la iglesia típicamente se le llama el rapto, pero bíblicamente es incorrecto, se llama el arrebatamiento. Así que esperamos esa promesa, y esto es algo que todos los días nos tenemos que recordar, que Él viene, Él prometió que viene, y cuando Él se revele, nosotros nos revelaremos en Él, a través de Él y para la gloria de Él. Así que bendito sea el Señor. El día de hoy voy a abordar, mi objetivo es presentarte los fundamentos del estudio de 4 géneros. Hoy voy a abordar 4 géneros, así que hay bastante, quiero sintetizar lo más que pueda, pero hay bastante material, así que ten tu lápiz, ten tu nota, vas a escribir bastante y luego vas a ver este video, esta enseñanza cuando esté en nuestras plataformas sociales en YouTube del ministerio Maranata. Así que prepárate que hay bastante material. Hay 4 géneros que voy a abordar que los encontramos en la Biblia. El primero son los evangelios y los hechos. Hay 4 evangelios, pero dentro de los evangelios también incluimos al libro de los hechos, porque el libro de los hechos habla de la evangelización que hubo en la iglesia primitiva en los primeros 30 años de la historia de la iglesia, que se conoce como la eclesiología o la historia de la iglesia. Es que el libro de los hechos, el Espíritu Santo utiliza Lucas y cubre los primeros 30 años de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es el libro en donde mayor evangelización sucedió, más que aún en los mismos evangelios. Por eso, dentro de los géneros, el libro de los hechos está conjuntamente con los 4 evangelios. Después vamos a ver las epístolas, que son cartas, las epístolas que escribieron los apóstoles. Luego veremos los escritos proféticos y finalmente la literatura apocalíptica, que es algo muy, el libro más controversial cuando hablamos del libro de Apocalipsis. Menos entendido, más controversial. Así que tengo mucho que escribir y que enseñar, y he escrito bastante, y vamos entonces a entrar en materia. Vamos a entrar primero con los evangelios y los hechos, el libro de los hechos. Aunque
El leer los 4 evangelios, el libro de los Hechos juntos proporciona un entendimiento más comprensivo y completo de Jesús, nuestro Señor, su vida y también la iglesia primitiva, especialmente en el libro de los Hechos, porque en los evangelios la iglesia no ha nacido todavía. Son los evangelios, los sinópticos, que son los primeros 3, no incluye a Juan. Los primeros 3 evangelios se le conocen como los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Esos 3 evangelios se le conocen como los evangelios sinópticos. Pero luego viene el apóstol Juan y escribe su evangelio, que es el 4 evangelio. Ese no está dentro de los sinópticos. Yo te voy a explicar cuál es la diferencia. Entonces, en esos evangelios, los primeros 3 evangelios, no se incluye la historia de la iglesia todavía, sino hasta en el libro de los Hechos, que es cuando nace la historia, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y de ahí, no el apóstol, porque no fue apóstol, Lucas, el escritor, el evangelista, hace una recopilación histórica de los primeros 30 años de la vida de la iglesia. Así que eso es lo que abarca primeramente. Cuando uno de estos libros fueron escritos originalmente para sostener por sí solo, cada uno de estos fueron escritos para no sostenerse sobre sí solo, sino son relatos independientes y suficientes del Señor Jesucristo y nosotros, sus seguidores, obviamente la iglesia primitiva, que en el principio eran todos judíos. La iglesia primitiva era primeramente judaica 100%. Y luego, a partir de Hechos capítulo 10, que es cuando el Espíritu Santo cae sobre la casa de Cornelios, eso se conoce como el Pentecostés gentil. Hechos capítulo 2 habla del Pentecostés judío. Todos los que estaban ahí, los 120, toditos eran judíos, no había ningún gentil. Luego los 3,000 que se convierten en el primer prédica o discurso de Pedro, los 3,000 fueron judíos, no había ningún gentil. Luego los siguientes 5,000, todos fueron judíos, no había ningún gentil. La iglesia gentil nace en el libro de los Hechos capítulo 10, cuando el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y la casa y toda la casa de él. Eso se conoce como el Pentecostés gentil. Primero hay un Pentecostés judío o judaico, Hechos capítulo 2, que es cuando viene el Espíritu Santo y nace la iglesia en Jerusalén. La iglesia nace en Jerusalén, no en Roma, eso es una mentira del diablo. La iglesia nació en Jerusalén porque el evangelio es para los judíos, viene por los judíos y termina con los judíos. Así que Hechos capítulo 2 es cuando la iglesia nace. Ese es el Pentecostés judaico o judío. Luego en el Hechos capítulo 10 es la casa de Cornelio, que es cuando el Espíritu Santo manda a Pedro y algunos de los fieles de la circuncisión, le llama Lucas, y cae el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Eso aproximadamente 8 años después pasaron de Hechos capítulo 2, que es el Pentecostés judaico. 8 años después aproximadamente viene el Pentecostés gentil, que es cuando nace la iglesia cristiana gentil, con los gentiles, ya no judíos. Y de esa manera se conocen como los 2 Pentecostales. El día de Pentecostés judaico, Hechos capítulo 2, día de Pentecostés gentil, Hechos capítulo 10. Ok, entonces, dentro de los géneros, los evangelios y el libro de los Hechos son géneros literalmente diferentes. Se conocen como los bios. Los evangelios reflejan un género del mundo antiguo llamado bios, una biografía antigua, es lo que significa. A diferencia de la biografía moderna que traza el desarrollo físico, psicológico y personal, las biografías antiguas se centran en eventos claves en la vida de una persona y su enseñanza, en este caso de la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. La legitimación se encuentra en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Hechos, sin embargo, es un ejemplo de un género de legitimación, un documento destinado a defender y brindar legitimidad a la iglesia primitiva y desarrollo. En otras palabras, el libro de los Hechos es un libro de defensa que se conoce como apología o apologética cristiana. El libro de los Hechos defiende la fe cristiana. Entonces, por ende, los apologistas como yo
utilizamos el libro de los Hechos como una herramienta apologética porque defiende la fe cristiana. En cuanto al segundo aspecto es la cronología. Aunque los evangelios son relatos históricos, no siempre están ordenados cronológicamente. Ahora están organizados temáticamente. Por ejemplo, el primer evangelio que se escribió no fue Mateo, fue Marcos. Fue Marcos. ¿Ok? Fue Marcos. Sin embargo, Mateo aparece primero en vez de Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió, pero aparece Mateo. Entonces, en el canon bíblico no están organizados de manera cronológica. ¿Ok? Entonces, aparece como Mateo, pero Mateo no fue el primer evangelio, fue Marcos. Y tampoco se debería llamar el evangelio según Marcos, se debería llamar el evangelio según San Pedro. ¿Por qué? Porque fue toda la información que obtuvo Marcos fue del apóstol Pedro. Pues recordemos que Marcos, tanto Marcos como Lucas, son los únicos autores que en realidad no fueron judíos, fueron gentiles. Y ellos no caminaron con el Señor Jesucristo. Por ende, el evangelio de Marcos debería llamarse el evangelio según San Pedro. Porque toda la información Marcos la saca a través del apóstol Pedro. Sin embargo, él, por ser el escritor, se le atribuye como el autor, porque él fue prácticamente el escriba, el que escribió todo el evangelio. Luego Lucas utiliza algunos relatos también, pero Lucas se fundamenta más con María. María, la madre de Jesús, es la que proporciona. Pero Lucas era un historiador, aparte que era un doctor médico, y como doctor médico era un científico, era un historiador, y él hizo una investigación exhaustiva y utiliza muchos recursos que el Espíritu Santo le proveyó a través de María, la madre de Jesús. Pues tampoco Lucas caminó con el Señor Jesucristo, nunca lo conoció en la carne. Por esa razón no son apóstoles. ¿Okay? Entonces, Lucas es el evangelio más extenso, de hecho. Es el evangelio más extenso de los 4 evangelios. Pero aparece después de Marcos. Entonces, debería de ser. Y luego Mateo es un evangelio que se escribe a una audiencia judaica, 100% judía. Fue escrito en arameo primeramente y después se tradujo al griego. Mientras que los otros 3 evangelios, incluyendo el de Juan, fueron escritos 100% en griego para una audiencia 100% gentil. Pero Mateo escribe a una audiencia 100% judía. Y por eso se escribió en arameo, porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el idioma era el arameo, que era una mezcla del hebreo con el persa. Y ese es el arameo. Y era el idioma. De hecho, Jesús habló. El idioma que hablaba Jesús, el Señor, y los apóstoles era el arameo. ¿Okay? Entonces, de esa manera se escribió el evangelio según Mateo, primeramente en arameo y luego Mateo lo traduce totalmente al griego. Todos ellos tuvieron que aprender griego, pues todos ellos eran judíos, ninguno de ellos hablaba griego, pero tuvieron que aprender griego. Así que, pero no fue el primer evangelio, fue Marcos. ¿Okay? Eso es muy importante que entienda, porque la gente cree que la Biblia, como está escrita así, no está escrita en el orden cronológico. Como tú ves, la santa y divina palabra de Dios, los canones de la Biblia no están escritos en el orden cronológico. También el Nuevo Testamento, aparte de que empieza con Mateo, que no es el primer evangelio, ya dije que era Marcos. Sin embargo, el Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios, pero en realidad las epístolas o las cartas se escribieron primero, antes que los evangelios, en la gran mayoría. Todas las epístolas paulinas que se conocen, o del apóstol Pablo, que fueron 13, se escribieron primera, antes que los evangelios. Los evangelios fueron los últimos en escribirse, porque al principio los apóstoles era en relatos que ellos hablaban. Pero entonces, ¿qué pasó? El Imperio Romano comenzó a martirizar a cada uno de los apóstoles, y entonces se vieron en la necesidad, y ahí es cuando aparece Marcos y comienza, guiado por el Espíritu Santo, y escribe el primer evangelio con su nombre. Luego aparece Lucas y escribe el segundo, ambos no judíos sino gentiles. Y ahí es cuando el apóstol Mateo traduce escribe primeramente el evangelio
para una audiencia 100% judía en arameo y luego después lo traduce. Y muchos años más tarde, el apóstol Juan, esos son los primeros tres evangelios que se escriben, y muchos años más tarde el apóstol Juan escribe un evangelio ya más o menos en el año 95 y es muy diferente porque ya no es un sinóptico, sino que es otro tipo. Entonces, los evangelios son los últimos en escribirse. Sin embargo, cuando tú abres el Nuevo Testamento, aparecen de primero. Y luego, la semana pasada te expliqué que la primera epístola que escribió el apóstol Pablo no fue a los romanos, como aparece. Vemos que en el canon bíblico, romanos la ponen cuando se hacen el canon bíblico, inmediatamente después del libro de los Hechos. Sin embargo, no fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo. La primera carta que escribió el apóstol Pablo fue Primera de Tesalonicenses, y lógicamente después la segunda de Tesalonicenses, pero está precedida por 12 libros anteriores, igual como Job. El primer libro del Antiguo Testamento fue Job, sin embargo está precedida por 17 libros anteriormente. En el Nuevo Testamento, la primera carta que se escribe mucho más antes que cualquiera de las otras, y aún que todos los 4 evangelios, fue la carta a los tesalonicenses, y está precedida por 12 libros anteriores a eso. Entonces, no está escrito los canones de la Biblia en el orden cronológico, y eso es muy importante que tú lo tienes que saber, que eres un estudiante y un estudioso de las Sagradas Escrituras. Ok, entonces eso es muy importante. Vamos a ver ahora la armonía. A pesar que los 4 evangelios y aún el libro de los Hechos, aunque fue escrito por el mismo Lucas, tienen una armonía, a pesar que fueron escritos por diferentes, no podemos decir, bueno, autores humanos, pero en realidad sabemos que el autor principal es divino, que es el Espíritu Santo. A pesar que fueron 4 hombres diferentes que escribieron los 4 evangelios, tienen una armonía, porque hacen diferentes enfoques, ahorita lo vamos a ver uno por uno, pero la armonía principal es que Jesucristo es el Mesías prometido a Israel, el Salvador de Israel y el Salvador de toda la humanidad que Dios prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa es la armonía que tienen. Varían en cuanto a la perspectiva porque cada uno de ellos lo mira de una perspectiva, por eso se llama el Evangelio según Mateo. Después está el Evangelio según Marcos. Después está el Evangelio según Lucas y finalmente aparece el Evangelio según Juan. Por eso se usa el según, porque es bajo la perspectiva que ellos tuvieron, como Mateo y Juan, caminando personalmente con el Señor Jesucristo, o como Marcos y Lucas, a través de la investigación que hicieron Marcos con Pedro, el apóstol Pedro, y Lucas con María en este caso. Más los otros datos que él interrogó también y cuestionó a algunos de los otros apóstoles, pero principalmente la fuente primordial que el Espíritu Santo le dio fue María. Por eso es que todos ellos tienen una perspectiva, porque es según la perspectiva que cada uno de ellos recibieron en revelación del Espíritu Santo, pero todos tienen una armonía. Ok, los evangelios suelen estar divididos en 2 grupos. Sinópticos, que te dije que son los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas. Esto significa se superponen en muchas partes. Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 cuentan la historia de Jesús desde su inicio en la tierra, revelando gradualmente la evidencia de que Jesús es el Mesías prometido de Dios a Israel. Juan, sin embargo, presenta otra perspectiva, por eso Juan no es sinóptico, porque Juan relata no desde la historia de Jesús en su historia terrenal, cuando nació. Juan lo presenta desde su historia en el cielo, por eso no es sinóptico. Entonces, Juan, ¿cómo vence el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Entonces, Juan presenta una perspectiva de la anatomía o de la naturaleza del Señor Jesucristo desde el cielo. Los otros 3 lo presentan en su estado como hombre natural cuando nació y se hizo carne, por eso son sinópticos.
Y también Juan, cómo empieza que en el principio era el verbo, o la palabra verbo en realidad en el griego es logos. Logos significa la palabra de Dios escrita. Entonces, toda esta palabra de Dios escrita es Jesucristo nuestro Señor. Él es el logos. Él es la palabra de Dios escrita. Entonces, Juan posiciona a nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que la verdadera creación no es Génesis 1:1. La verdadera creación es Juan 1:1. Porque en realidad es cuando muestra todo lo que había antes de que el mundo fuera recreado. Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces, Juan nos da una perspectiva de quién era Jesús antes de nacer. Cosa que los otros tres evangelios no lo muestran de esa manera, sino que lo muestran cuando ya Él nace y se hace carne, se hace hombre y comienza a caminar con nosotros. Ahora, el libro de los Hechos, literalmente recoge datos de los evangelios. Termina y registra la manera en que este variado grupo de discípulos se convierten en la iglesia cristiana. Entonces, el libro de los Hechos es muy interesante porque se le conoce como, en realidad es el libro del Espíritu Santo, así se le conoce. Si tú quieres saber quién es el Espíritu Santo como persona, tienes que aprenderte todo el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es el único libro en todo el canon bíblico que habla quién es, no quién era, quién es el Espíritu Santo. Registra cómo el Espíritu Santo habla, cómo el Espíritu Santo mueve personas, cómo el Espíritu Santo elige personas. Por ejemplo, cómo el Espíritu Santo mueve personas. Eso está en Hechos capítulo 8, cuando el Espíritu Santo mueve a Felipe el evangelista. Cómo el Espíritu Santo llama. Bueno, eso está en cuando vemos cómo el Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé y dice, apartadlo porque yo lo he escogido. ¿Okay? Y luego vemos cómo el Espíritu Santo continuamente está hablando. Entonces, por eso es fascinante el libro de los Hechos, porque es en realidad el libro del Espíritu Santo. Él es la figura central. Hay subcentrales como Pedro, Esteban, Felipe y por supuesto el apóstol Pablo. Pero ellos no son la figura central, son subcentrales. La figura central es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ok, aparte de que el libro de los Hechos recopila los primeros 30 años de la historia de la iglesia, desde el día que nace en Hechos capítulo 2 hasta los primeros 30 años de su historia. Entonces, por eso es fundamental el libro de los Hechos, porque muestra la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad según nuestra teología cristiana. Es el mismo Dios, pero se manifiesta en una persona diferente. Entonces habla quién es el Espíritu Santo. Y por eso es fascinante. Y tú tienes que leer y estudiar continuamente el libro de los Hechos, porque es el libro del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de Mateo. Vamos a hablar de la estructura. Mateo consta de 6 discursos, los cuales son largas secciones de las enseñanzas de Jesús. Mateo enfoca más que todo el ministerio de Jesús como enseñanza. ¿Okay? Especialmente el capítulo 5, que se conoce como la bienaventuranza. Pero también el capítulo 7, el capítulo 10, el capítulo 13, el capítulo 18, el capítulo 24 y el capítulo 25. Estos últimos se conocen como discursos escatológicos, seguidos de una sección de parábolas. Entonces, el evangelio de Mateo es muy particular porque habla, especialmente en Mateo capítulo 24, habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando tú estudias escatología, sucede en 2 partes. Primero es una invisible, que solo la iglesia lo vamos a ver, que se llama el harpazo o el arrebatamiento. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 Corintios capítulo 15, versículos 52-55. Y por supuesto está en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Esa es la primera venida, va a ser secreto, no va a tocar la tierra, no hay un contacto terrenal, es espiritual. Y nosotros seremos arrebatados y transformados, dice la palabra.
Luego, la segunda parte, que es de la misma venida, no es que hayan tres, van a ver la segunda venida, pero está subdividida. Eso está en Apocalipsis capítulo 19. Esa sí va a ser una venida visible. Y ahí es donde Mateo capítulo 24 dice que como el oriente pasa del occidente al este, y el rayo pasa como del oriente al occidente, así será la venida del hombre y todo ojo lo verá. Esa va a ser ya visible. Pero son dos eventos diferentes. Esa es la segunda, que se conoce como la venida corporal ya de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él va a venir, según Apocalipsis capítulo 19, a destruir ya al anticristo, que acuérdate que son dos. El anticristo, bueno, eso es un tema que yo di otra enseñanza en otra ocasión y pronto lo estaré dando nuevamente, que es estudio del libro de Apocalipsis, porque es tan necesario, hay tanta ignorancia y analfabetismo en aspectos escatológicos de la iglesia. Y yo he escuchado a muchos que se llaman escatólogos y aún ellos están lejos de la realidad. Y la iglesia necesita entender que lo que aquí vamos a ver el aspecto apocalíptico, por eso te lo estoy mencionando. Entonces, Mateo hace ese énfasis, y Mateo es el único de los 4 evangelios que te habla de un evento escatológico, que significa escatología, significan eventos finales, que es el regreso eminente, se llama, el regreso eminente de nuestro Señor Jesucristo. Pero se lo está dando a una audiencia judaica, judía, porque los judíos van a tener, que no hayan creído en el Señor Jesucristo antes del arrebatamiento, van a tener que pasar toda la tribulación, igual que todos los gentiles. Pero Él les está hablando de un evento que va a suceder para los judíos, pero también para todo el mundo, pero la audiencia judaica, eso no es la iglesia. Entonces, por eso es que hay 3 perspectivas del arrebatamiento. Una que es, dice que va a ser antes del milenio, otra dice que va a ser durante el milenio y otra que dice que va a ser al final del milenio. En realidad nosotros creemos que el arrebatamiento va a ser, no del milenio, sino antes de la tribulación, Entonces están los que se llaman los del medio de la tribulación y están los que dicen que el Señor va a regresar al final de la tribulación. La única diferencia son casi 7 años que nos dividen, ¿verdad? Pero en realidad las escrituras nos enseñan que el rapto, que se conoce que es arrebatamiento o el harpazo, va a suceder antes de la tribulación, no de la gran tribulación, porque acuérdate que la tribulación es primero y después viene la gran tribulación. Son 7 años, pero los últimos 3 años y medio el Señor Jesucristo le llamó la gran tribulación. Entonces la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Entonces hay quienes dicen de que el arrebatamiento va a ser a la mitad, o sea, la mitad va a ser empezando la gran tribulación, que no es bíblico. Y finalmente hay otros que dicen que va a ser al final de la gran tribulación, tampoco es bíblico, ¿ok? Entonces, Mateo es el único que habla. Mateo es el único de los 4 evangelios, es el único evangelio de los 4 que tiene un aspecto escatológico, y por eso los escatólogos tenemos que utilizar Mateo 24, porque es fundamental, pero no es para la iglesia. Él no le está hablando a la iglesia, él le está hablando a los judíos que estaban creyendo en el Señor Jesucristo, y a Israel es que eso le va a incluir. Entonces, pero no quiero entrar en muchos detalles porque es hermenéutica, no es escatología. Así que si quieres aprender más, bueno, te invito a que mires y estudies conmigo en la próxima enseñanza que voy a dar del estudio sistemático que hago del libro de Apocalipsis, el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Bien, también Mateo tiene una preocupación central. La preocupación central de Mateo es explicar cómo Jesús cumple las profecías mesiánicas dadas a Israel y el rechazo de Israel a Jesús como Mesías. Ese es el objetivo que tiene Mateo. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no cumplió todas las profecías mesiánicas. Y es bien sencillo, no las cumplió. Cumplió toda la ley, pero no todas las profecías mesiánicas. No las cumplió intencionalmente. Porque si Él cumple todas las profecías mesiánicas, Israel lo acepta en vez de rechazarlo. Y hasta el día de hoy Israel lo rechaza. Y si eso hubiera sucedido, los judíos nos adueñamos de Jesús, es nuestro Mesías, y ustedes los gentiles nunca hubieran venido a la salvación. Por esa razón, hay muchos eventos que dicen, especialmente en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, 30 y varios capítulos más, de que Él escondió su rostro de nosotros, los judíos, para que no lo reconociéramos. Entonces, no es que no lo quisimos reconocer los judíos, es que Él nos se dio a conocer delante de nosotros. Para que el plan de Dios era para que nosotros lo rechazáramos
y Dios alcanzara con el evangelio a ustedes los gentiles. Así que dale gloria a Dios que nosotros los judíos lo rechazamos, porque si no lo hubiéramos rechazado, ustedes los gentiles jamás hubieran venido a la salvación. Pero era plan de Dios salvar a toda la humanidad. El evangelio es para los judíos, viene para los judíos primero y después para toda la humanidad. Entonces ese era el plan de Dios orquestado. Y la gente critica, y pastores, yo conozco pastores que le dan martillazos a Israel, que no aceptó a Jesús. Pues dale gloria a Dios que no lo aceptó, porque si lo hubiéramos aceptado, ustedes no fueran salvos. Pero ese era el plan de Dios. Entonces un día Él se va a revelar a toda la nación de Israel. Eso está en Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13 habla que ese día Él se nos va a revelar como nación. Quiero decir, Él se nos ha estado revelando de manera personal, como se me reveló a mí, como se les ha revelado a muchos judíos, pero de manera personalizada. Pero un día, según Zacarías capítulo 13, Él se va a revelar y va a mostrar su rostro a todo Israel, y todo Israel ese día lo vamos, quiero decir, como nación, a reconocer que Él era el Mesías prometido. Pero mientras Él no haga eso, por eso yo digo, no hay que evangelizar a los judíos, porque Él se va a encargar de hacer eso, no es la iglesia. No es la iglesia, ¿ok? Mateo 28, cuando habla de que ir a todo el mundo, y está hablando de las naciones, evangelizar a las naciones, Israel no está incluido, para que tú sepas, ¿ok? Porque el plan de Él va a tratar. ¿Dónde? Va a tratar en la tribulación y en la gran tribulación con la incredulidad de Israel. Esos 7 años que se conocen como la tribulación y la gran tribulación, Dios va a tratar directamente con su pueblo, pues Israel somos la nación escogida de Dios, por haber rechazado a su hijo. Pero es Dios quien lo va a hacer. Y luego Dios va a utilizar a los 144,000 no testigos de Jehová, porque eso es una mentira del diablo, sino evangelistas judíos, 12,000 de cada tribu, que el apóstol Juan lo escribe allá en Apocalipsis capítulo 7 y dice pues son 144,000 evangelistas, porque no dice evangelistas, pero van a evangelizar, entonces son evangelistas y son judíos, 12,000 de cada tribu, no son gentiles. Entonces ahí es donde Dios va a utilizar. Y luego, cuando vemos Apocalipsis capítulo 11, Dios va a mandar a los 2 testigos, y esos 2 testigos muchos pastores dicen que es Elías y Enoc, y eso es falso. No es Enoc, es Elías y Moisés. Es Elías y Moisés. No importa que Enoc no haya muerto, no importa. No es Elías y Enoc, es Elías y Moisés. ¿Por qué tú crees que en la transfiguración es el único lugar, cuando el Señor Jesucristo se transfigura, que aparecen Elías y Moisés? Porque desde ahí Él ya les está dando instrucción, qué es lo que tienen que hacer cuando ellos vengan, según Apocalipsis capítulo 11, que se conocen como los 2 testigos. ¿Ok? Entonces, entre los 144,000 evangelistas judíos y los 2 testigos, Dios va a evangelizar. Dios va a evangelizar directamente a Israel. Por eso no hay que gastar un centavo evangelizando a los judíos, porque no se van a convertir. El judío no se evangeliza, el judío no cree por evangelización, el judío cree en Jesucristo por revelación. Y a menos que Él se le revele personalmente, como lo hizo conmigo y como lo ha hecho con todos y cada uno de los judíos, no van a venir por la evangelización. La evangelización es para los gentiles, pero no para Israel. Ok, entonces ese es el tema principal que tiene y la preocupación principal que tiene Mateo, enseñar eso. Ahora, cuando tú lees la Biblia de Estudio ESV, hace un gran trabajo explicando esto. Mateo presenta una comprensión real y mesiánica de Jesús, quien como el Hijo de Dios viene a ser visto como el revelador de la voluntad de Dios y el portador de la autoridad divina. Como el prometido rey de los judíos, Jesús sana, enseña el verdadero significado del Antiguo Testamento, demanda una justicia práctica, inaugura el reino y explica las promesas de Dios. Mateo asocia todo esto con lo que él llama el reino de los cielos. Este reino está presente y por venir. Está presente, pero está por venir. No ha venido en su totalidad todavía, pero está presente. Vemos a Jesús llamando a la nación de Israel al arrepentimiento, desafía sus prácticas actuales, expresa su autoridad sobre el pecado y sus tradiciones y los llama a leer la ley con misericordia.
La mayoría de Israel rechaza el mensaje, pero el misterio es que la promesa viene a pesar de ese rechazo. Un día ese reino abarcará a todo el mundo. Ese día no ha venido todavía. Ese día no ha venido. ¿Cuándo va a venir? Apocalipsis capítulo 20, que se conocen como los 1000 años del reinado de Cristo. O como se le conoce tradicionalmente como el milenio. Pero la Biblia no habla de milenio, habla de los 1000 años. Eso está Apocalipsis capítulo 20. Después que él regresa en el capítulo 19, él establece los 1000 años de paz. Ahí es cuando el reino de los cielos ya viene en su totalidad. Entonces, eso es muy importante y esa era la preocupación de Mateo. Y también de un juicio hecho sobre la creación. Los que confían en Jesús serán salvos y los que rechazan al Señor Jesucristo serán juzgados. Eso está Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que se conoce como el harpazo o el arrebatamiento, que también nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 55. Entonces, esa es para los hombres, la humanidad, que hayan creído en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces esa será la promesa para salvación. Pero luego están los que lo rechazan, judíos y gentiles. Todo aquel hombre o mujer que rechaza el señorío y a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido, como el Señor y Salvador enviado por Dios, entonces serán juzgados. ¿Y dónde aparece eso? Apocalipsis capítulo 21, que se conoce como el gran trono blanco. El gran trono blanco. ¿Ok? Entonces, eso es el énfasis que hace Mateo. Marcos, por parte de Marcos, en cuanto a Marcos se entiende que es, ya dije, es el primer evangelio, y cerca de un cuarto del evangelio de Marcos está dedicado a la última semana de vida de Jesús. Fíjate, casi una cuarta parte del evangelio de Marcos se centra en la última semana de la vida de Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que Marcos enfatiza, por tanto, lo que es la muerte y resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor. También Marcos trata sobre la acción en lugar de las enseñanzas de Jesús. Cuando tú estudias el evangelio de Marcos, tú no ves mucho, el énfasis no es en las enseñanzas del Señor Jesucristo, como lo hace Mateo, por ejemplo. ¿Okay? Marcos enfatiza no la enseñanza, sino la acción, las acciones que el Señor Jesucristo tomó. Eso es significativo porque el núcleo de la fe cristiana no es en las enseñanzas de Jesús, es lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz. Tú y yo, el núcleo de nuestra fe es en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el núcleo de tu fe y la mía, de la fe cristiana. Entonces, Marco enfoca más eso. No es que lo que el Señor enseñó no es importante, claro que es importante, pues la mayoría parte del ministerio, dos terceras partes del ministerio del Señor Jesucristo fue enseñar. Pero Marcos enfatiza la última semana, que se conoce como la pasión de Cristo, y es cuando enfatiza la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Marcos contiene 20 historias milagrosas separadas, habla de milagros. Marcos enfatiza mucho más que enseñanza, enfatiza más los milagros del Señor Jesucristo. Enfatiza 20. En consecuencia, Marcos también recalca la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. También la autoridad sobre el pecado, sobre la gente, sobre la naturaleza y sobre la tradición judía. Cuando leemos entonces ahora el Evangelio de Lucas, Lucas es el Evangelio más largo. Él combina discursos de parábolas y milagros que siguen en gran medida un orden cronológico. Lucas era un historiador y todo historiador tiene un orden cronológico. Aparte de que Lucas era un científico, era un doctor, médico, doctor. Entonces él era un científico, era un historiador, era gentil, era el médico personal del apóstol Pablo, era parte de la comitiva evangelística y misionera del ministerio del apóstol Pablo. Él anduvo con el apóstol Pablo todo el tiempo hasta que el apóstol Pablo fue decapitado. Entonces, Lucas utiliza un sistema más cronológico. A mí me encanta el Evangelio de Lucas porque yo tiendo a ser cronológico. Me encanta ese orden. Yo soy un historiador, me encanta investigar
me encanta la parte científica. Y Lucas enfatiza mucho. El Evangelio de Lucas tiene que ver con todos esos elementos. ¿Por qué? Ya te dije, en hermenéutica, para entender el contexto, tienes que entender al escritor. Esa era la anatomía de Lucas. Y es importante entender. Entonces, Lucas enfatiza la soberanía de Dios, que es la voluntad de Dios, el gozo ante la llegada del Mesías, el rol de Cristo como profeta, los milagros que validan la declaración de Jesús, y finalmente Lucas explica cómo Jesús forma una nueva comunidad, también que es rechazada por Israel. Eso se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso somos tú y yo, que Israel rechaza. Que cimienta la base para el libro de los Hechos. Entonces, Lucas escribe su evangelio y cimienta su base para después escribir el libro del Espíritu Santo o el libro de los Hechos, como se conoce. La historia del evangelio penetrando al Imperio Romano, a pesar de su fuerte oposición, a través de la audacia de testigos usados por el Espíritu Santo. Así que eso es lo que enfatiza Lucas. Aquí terminamos los 3 evangelios sinópticos. Ahora vamos a ver el evangelio según San Juan o el apóstol Juan. Ya hemos leído todas las diferencias entre Juan y el resto de los evangelios. Sin embargo, Juan deja muy claro que Jesús fue enviado de Dios. Juan valientemente afirma lo siguiente: la posición de Cristo, su poder y su autoridad. Ese es el énfasis del apóstol Juan. A diferencia del desarrollo gradual de estos temas en otros evangelios, 7 señales del poder, la autoridad e identidad de Jesús dominan las primeras dos terceras partes de este evangelio. La respuesta a estas señales va del rechazo a la receptividad. Juan no enfatiza el rechazo de Israel, sino la receptividad, aún de muchos judíos, pero sobre todo, lógicamente, los gentiles. ¿Okay? Entonces, Juan enfoca más que todo, no tanto el rechazo, sino la receptividad. ¿Cómo fue recibido el evangelio? También destacan especialmente, sin embargo, la superioridad de Jesús a las instituciones judaicas, con la mayoría de los milagros sucediendo durante celebraciones judías. Juan escribe en parte a una audiencia judaica, pero no exclusivamente. Y por eso enfatiza mucho de las fiestas que nosotros Israel en la Torá, el Señor Adonai nos manda. Y Juan hace énfasis de cómo el Señor Jesucristo en esas fiestas judaicas es cuando más hacía milagros. Porque él posiciona a Jesucristo bajo esa superioridad. Esto subraya que Jesús mismo es quien provee lo que la fiesta celebra. Él es el gran yo soy. Al final de Juan, los que creen sin dichas señales son llamados bienaventurados. O sea, cuando tú y yo creemos en lo que se nos dice del Señor, la Biblia nos llama bienaventurados, que significa bendecidos. Ahora, el libro de los Hechos o el libro del Espíritu Santo, como se conoce, finalmente llegamos a Hechos, que explica cómo el Evangelio avanza a las naciones. La figura clave es el Espíritu Santo. Él es la figura clave. Y luego hay subfiguras que son Pedro, Esteban, Felipe y Pablo. Pero también hay otros personajes como Apolo, por ejemplo. Apolo fue un papel muy importante. ¿Okay? Bernabé también. Bernabé, que era el compañero de milicia con el apóstol Pablo primero, y luego Apolos. Entonces Bernabé se separa con Pablo y luego Apolo se une con Pablo por un tiempo y fue de gran bendición. Eso está en Hechos capítulo 19. Entonces esto es lo que enfatiza el libro del Espíritu Santo o el libro de los Hechos. Los discursos misioneros, un llamado a creer al Evangelio, discursos de defensa. Por eso me encanta el libro del Espíritu Santo o el libro de los Hechos, porque no solamente me enseña todo sobre el Espíritu Santo específicamente, pero también es la base apologética cristiana y yo como apologista me encanta por esa razón. El discurso de defensa, explicación de la fe cristiana, mejor conocido como apología o apologética. Apología es en griego, que significa apologética cristiana. Ahora, vamos a entrar ahora a las epístolas, que son las cartas. Hay 21 cartas de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de epístolas, estamos hablando de cartas, ¿ok? Entonces, Pablo escribió 13
13 epístolas o 13 Pablos. Se conocen como las epístolas paulinas, escritas por el apóstol Pablo. Luego el apóstol Juan escribió 3. Esas se conocen como las epístolas juaninas, de Juan, Juanina, escrita por el apóstol Juan. El apóstol Pedro escribió 2. Y luego Santiago y Judas, medios hermanos del Señor Jesucristo en la carne, hijo de José y María, escribieron una epístola cada uno. Sin embargo, la epístola o la carta de Judas es la más corta de todo porque solamente tiene un capítulo y son 25 versículos. Es la más corta de todo. Entonces, estas son las 21 de las 27. O sea, hay 27 libros o canones en el Nuevo Testamento, pero 21 son epístolas o cartas. Sin embargo, el libro de los Hechos se considera también una epístola, pero no entra en epístola porque está dentro del orden apocalíptico. Por esa razón no se incluye. Pero luego te voy a enseñar en unos minutos por qué debe ser o es también una epístola. Sin embargo, todas las cartas siguen este formato. Por ejemplo, el autor de Hebreo no es nombrado, ni tampoco los destinatarios. Es anónimo. Muchos creen que fue el apóstol Pablo, otros creen que fue Apolos y otros pues que fue alguno de los apóstoles. Hay más aceptación en aceptar que fue el apóstol Pablo, sin embargo, es anónimo. El Espíritu Santo no le permitió revelar quién era el autor, ni tampoco exactamente el destinatario, aunque, como su nombre lo dice, Hebreo, está específicamente dirigida a los judíos también, que habíamos creído, ¿ok? El cuerpo, en cuanto al cuerpo de estas cartas, cuando observamos los cuerpos no hay un patrón particular a través de todas las epístolas. Por tanto, lo que necesitamos hacer es trazar cuidadosamente la corriente de pensamiento en cada carta de forma individual. Por ejemplo, la carta de Pablo y Hebreos están marcadas por una progresión lógica y cuidadosa, mientras que Juan vuelve repetidamente al mismo tema. Entonces, esa es básicamente la diferencia de las cartas paulinas con las cartas juaninas. El apóstol Pablo escribe bajo una progresión lógica y cuidadosa. ¿Por qué? Por su formación académica, lógicamente. Era un doctor de la ley. Por esa razón se cree de que Hebreo fue escrita. La carta de los Hebreos, la epístola de los Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Porque hay una similitud en cuanto a la progresión lógica y cuidadosa que se caracteriza el apóstol Pablo en sus epístolas, en sus escritos. Por esa razón sabemos que no puede haber sido Juan, por esa razón sabemos que no pudo haber sido Pedro. Por esa razón se puede considerar que fue Apolos, porque Apolos era un judío que venía de Alejandría, Egipto, poderoso en las escrituras, elocuente, igual que el apóstol Pablo. Pedro y Juan y los otros apóstoles no fueron de esa manera. Entonces, por esa razón se consideran que fue el apóstol, primero el apóstol Pablo, y si no fue el apóstol Pablo, pues entonces fue Apolos. Hay una menor aceptación, pero se le da ese crédito. Ok. Ahora, vamos a ver, después de esto, vamos a ver, Santiago está escrito en un estilo recordativo de proverbios, una colección de varias enseñanzas cortas, sin mucha estructura. Por eso, a Santiago se le conoce como el libro de los proverbios cristianos. Así se conoce a Santiago. Así como está el libro de los proverbios escrito por el rey Salomón, a Santiago se le conoce como el libro de los proverbios cristianos. Ese es un nombre que se le atribuye, porque él escribió, el estilo de él es recordativo de proverbios. Ahora, en cuanto a los cierres en las epístolas varían ampliamente. Pablo tiende a incluir sus planes de viaje, petición de oración, instrucciones finales y una bendición de gracia. Cuando estudiamos las epístolas, la clave sobre las epístolas es que todas ellas fueron escritas después de que Jesús murió, nunca antes. Y te decía, todas las epístolas fueron escritas antes de los 4 evangelios. ¿Ok? Después que el Señor Jesucristo murió y ascendió al cielo, lógicamente. Así que ellas ven a todos estos acontecimientos como cumplidos. ¿Cómo
resultado, ellas han jugado un papel importante en la formación de la teología cristiana a través de la historia eclesiástica. También son cruciales para nuestra comprensión del Antiguo Testamento. Al estudiar las citas o alusiones, como se conocen, del Antiguo Testamento, en las epístolas podemos ver cómo Dios cumple sus promesas del Antiguo Testamento en Cristo. Otra razón más por la que tú y yo y la iglesia está obligada a estudiar el Antiguo Testamento. Porque para que tú sepas, y aunque los pastores digan que no es necesario, 40% del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Son alusiones o citas que hacen, en este caso, los apóstoles en las cartas o en la epístola. 40% del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento, para que tú sepas. ¿Ok? Aún el Señor Jesucristo dice algunas alusiones de ello. Entonces, por esa razón, la iglesia está obligada. No hay opción, no es opcional, está obligada a estudiar el Antiguo Testamento. Y tú y yo tenemos que estudiar. Los cristianos estamos obligados a estudiar el Antiguo Testamento porque ya 40% del Antiguo Testamento están en el Nuevo Testamento. Solo que, por ejemplo, Pablo escribía como está escrito. Pedro escribió como fue escrito. Juan escribe como se escribe. Entonces, esas tres maneras, ellos hacen alusión o citas o referencias del Antiguo Testamento. Entonces, las epístolas reflejan el Antiguo Testamento. Y 40% del Nuevo Testamento, de los escritos del Nuevo Testamento, reflejan 40% del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante porque tú y yo tenemos que estudiarlo. Una razón más por la que la tenemos que estudiar. Ok. El único desafío es que quizás enfrentes en todas las... estas fueron escritas con un contexto específico que no siempre conocemos. Por ejemplo, la primera carta de los Corintios es una carta muy interesante porque nosotros leemos la carta, pero sabemos que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, es una carta de respuesta a una carta de preguntas que le mandan a hacer. Entonces, cuando tú comienzas a estudiar primera de Corintios, el apóstol Pablo está contestando preguntas que la iglesia de Corinto le mandó a preguntar. El problema es que no tenemos registros de esa carta. O sea, la carta que mandó los Corintios no la tenemos en registro. ¿Okay? Entonces, eso es un pequeño problema porque vemos de que Pablo escribe una carta de respuesta para una carta de pregunta que no la tenemos. Entonces, esa lo hace un poco más interesante interpretativamente hablando. Pablo escribe de la iglesia en Corinto, pero no tenemos esta carta. Algunas veces lee esta carta, se siente un poco como construir una conversación entera escuchando solo una parte de ella. Por eso es muy interesante la primera carta de los Corintios. Ahora, por ello debemos tomar en cuenta tres cosas. La primera, una comprensión del contexto es útil al interpretar esta carta. Ahora no hay una especie de cuerpo de conocimiento secreto sobre lo que estaba pasando en, digamos, Corinto, más allá de lo que tenemos en la Biblia. Pero los eruditos bíblicos han pasado años y años juntando piezas de estas cartas y a veces puede ser útil leer todo esto en su lugar. Si estás usando la Biblia de estudio, por ejemplo, la introducción de la apertura a cada una de estas cartas hace un buen trabajo estableciendo un contexto para ti. Puedes obtener una copia de la introducción al Nuevo Testamento en librerías, en bibliotecas y en libros, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una Biblia de estudio, cada carta comienza con una introducción muy importante que la leas, porque esos son los eruditos. Los eruditos están dando mucha información y eso es importante. 2. Al mismo tiempo, estas cartas hablan con un poder increíble directamente a nuestro contexto sin mucha necesidad de interpretación. Es como que si Dios hubiera escrito sabiendo que la estaríamos leyendo hoy. Y de hecho, Dios sí sabía que tú y yo la íbamos a leer el día de hoy y eso es lo que estamos leyendo. Y la tercera cosa a considerar es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en las Escrituras. Así que no hay descubrimiento que pueda hacer los historiadores que vayan a cambiar completamente nuestra comprensión, por ejemplo, de Romanos. ¿Ok? Dios nos ha dado exactamente lo que necesitamos. En resumen, esas son las epístolas o las cartas.
Ahora voy a ver el punto número 3, que son literatura profética y apocalíptica. Cuando la gente piensa en profecía, típicamente la gente tiende a pensar eventos futuros. Pero en realidad eso no es el grueso de la profecía en la Biblia. De hecho, las profecías no son predicción, es corrección. Cada vez que Dios mandaba a un profeta a Israel, Dios primero corregía a Israel por su inmoralidad espiritual y pecado. Era lo primero que hacían los profetas. Al final, los profetas hablaban de un contexto futurístico que venía. Normalmente era juicio de Dios sobre nosotros los judíos por idolatría, especialmente la idolatría, pero también por la injusticia que hacíamos, porque la Torah nos manda a aplicar la justicia. Y cuando no lo hicimos, entonces Dios mandaba a un profeta, nos corregía Dios a través del profeta y luego mandaba una palabra futurística que tenía que ver con corrección. Entonces ahí donde Dios nos iba a disciplinar, ahí nos mandó en cautiverio con primero los babilonios, después los persas y obviamente pues después los griegos que nos afectaron, aunque no fuimos en realidad con ellos mucho tiempo, y finalmente con los romanos. Y después los romanos pues nos mandaron al exilio en el año 70 y estuvimos por 1900 y pico de años en toda Europa especialmente, pero también en parte de África, hasta que el Señor hace renacer el Estado de Israel moderno que se conoce en el año 1948. Es cuando nace, o mejor dicho, renace el Estado de Israel. Así que los eventos proféticos tenían que ver más con corrección más que predicción. Entonces, no podemos pensar de que solamente es predicción. Mucha gente dice, yo quiero ver a un profeta para que me diga el futuro. Eso no es un profeta, eso es un adivino. Y la adivinación es del diablo. El profeta te va a traer corrección primero. Y si Dios quiere revelar un evento futurístico, Dios lo va a hacer. Pero el propósito principal del ministerio profético es corrección a la iglesia del Señor Jesucristo, no predicción. La profecía sirve para hacer brillar una luz en la desobediencia de Israel. Era lo que Dios siempre hacía cada vez que Dios mandaba a los cuatro profetas menores, a los cuatro profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y luego a los 12 profetas menores, era para corrección y hacer una luz, hacer brillar una luz en Israel por su desobediencia. Y resaltar cómo sus pecados están en contra de la ley de Dios. Y en algunas cosas cuentan cómo sus pecados fueron predichos por profecías anteriores. Los profetas son los fiscales del pacto de Dios. Ese es el verdadero ministerio profético, es fiscalizar el pacto de Dios. Pero luego los profetas sí comienzan a predecir el futuro y pronosticando y prometiendo una de las dos cosas que haría, ya sea salvación o juicio. Siempre toda profecía de predicción del futuro que hacían los profetas terminaban con dos cosas: prediciendo salvación o prediciendo juicio. Por ejemplo, en Jeremías no se predice salvación, se predica, y la predicción es juicio por desobediencia, juicio. ¿Okay? Pero cuando leemos cuando leemos Isaías, por ejemplo, Isaías habla de salvación, habla de los dos, pero da mucho énfasis. Y de hecho habla y nos presenta a nuestro Señor Jesucristo profecías mesiánicas. ¿Okay? Pero Jeremías habla más que todo de juicio. Ezequiel también habla de ambas, como Isaías. También habla de profecías mesiánicas. ¿Okay? Y luego Daniel habla de ambas, pero Daniel termina profetizando en el capítulo 12 y conecta con el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces habla de salvación. Lo cierto es que la profecía puede ser un género difícil de leer dado un gran número de figuras literarias, como por ejemplo alegorías, Isaías 5, 1 al 7, Proverbios, Ezequiel 18, 2, Lamentaciones, Amós 5, 1 y 2, oraciones, Habacuc capítulo 3, narrativa, Isaías 36, versículo 39. Su estilo de escritura también es variado. Los lamentos de Jeremías, capítulo 8, versículo 18,
y capítulo 9, versículo 1. Los sorprendentes declaraciones de Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel capítulo 20, 21 al 26. Las protestas de Habacuc, eso está en Habacuc capítulo 1, versículo 12 al 17. Y el sarcasmo e ironía de Amós. Amós es un libro muy interesante y habla mucho, se conoce como un libro bastante sarcástico y de mucha ironía. Habla ahí. Ese es uno de los profetas menores que era Amós. Es que es muy interesante leerlo y sobre todo estudiarlo. Además, sus predicciones pueden ser difíciles porque tienden múltiples niveles de cumplimiento. Por ejemplo, la profecía de la Virgen que da luz en el capítulo 7 de Isaías parecía haberse cumplido en poco tiempo, cuando más tarde la mujer de Isaías tuvo un hijo. Pero también sabemos que se cumplió cuando María, la Virgen María, dio a luz al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, la predicción son como una cordillera. Lo que parece como un monte, en realidad tendrán varias montañas detrás. Esas son las cordilleras. Déjame darte 8 consejos para interpretar la profecía del Antiguo Testamento. Lo verás de esta manera mejor. Primero, vamos a interpretando las profecías. Lo primero que tenemos que ver es que discierne el contexto inmediato, la estructura y la corriente del libro. Segundo, discierne la clase de oráculo empleado, o sea, de juicio, de salvación u otro. Tercero, estudia el balance entre lo histórico o la declaración y lo predictivo o predicción. Cuarto, determina qué clase de lenguaje está siendo usado, poético o discusión o narrativo. Las figuras literarias suelen ser cruciales para determinar el significado y la intención del autor. Quinto, ubica estos textos en su lugar general en la historia redentora. Al hacer esto, ten cuidado de no hacer asociaciones equivocadas entre Israel y tu nación o la iglesia. Y aquí es un gran error que hace la iglesia, que quiere unir a Israel con la iglesia, pero Israel no está unido ni nunca estará unido con la iglesia. Es más, cuando estemos en la eternidad, allá, según Apocalipsis capítulo 21, va a haber una diferencia entre Israel y la iglesia. Una diferencia. En la boda del Cordero, que es la segunda que se va a cumplir en la tierra, eso está en Apocalipsis capítulo 19, hay una diferencia también. En la primera boda del Cordero, que eso sucede en el cielo, eso está después del arrebatamiento, eso está entre el capítulo 4 y el capítulo 5, aunque se considera más el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, o mejor dicho, el capítulo 5 de Apocalipsis es la boda del Cordero, que va a ser en el cielo, con la iglesia. ¿Okay? Primero va a ser el arrebatamiento, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después del arrebatamiento viene el tribunal de Cristo, que eso está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, donde todos es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo, para recibir bendición, o vamos a perder bendición de lo que hicimos, no de la fe, sino de nuestros hechos que hicimos mientras vivíamos para el Señor y para su santo y bendito evangelio, no para tu iglesia, no para tu pastor, no para tu misión, no para tu concilio, no para tu denominación, para el Señor Jesucristo y su santo y bendito evangelio. Entonces, ahí hay diferencia. Entonces, por esa razón, la iglesia no es Israel, Israel no es iglesia. Por esa razón, esa falsa teología que se conoce como la teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel porque Israel rechazó su Mesías, esa es una mentira del diablo, y eso el apóstol Pablo la desmantela en la carta a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11, que se conoce como la teología del reemplazo, que eso es una mentira del diablo. La iglesia nunca reemplazó y nunca reemplazará a Israel. Dios tiene un cuidado exclusivo. Cuando Dios habla y dice de que Israel es la niña de su ojo, habla en términos singular. Eso quiere decir de que la iglesia es la de su otro ojo. Entonces Dios tiene tratos diferentes con Israel y con su iglesia. No sabemos si Dios tiene dos ojos. No sabemos, porque Dios es espíritu, no es hombre, como tú y yo. Pero el profeta usa un término singular, no usa un término plural. Por ende, Dios está viendo con un ojo a Israel y Dios está viendo con otro ojo a la iglesia. Eso significa que Dios nos mira de diferentes maneras. Esa es la interpretación, esa es la hermenéutica.
Que Dios mira a Israel de una manera y Dios mira a su iglesia de otra manera. Nunca es igual. Entonces no podemos decir eso. ¿Ok? Bien, entonces quedamos en la 6. Trata de no imponer los sistemas teológicos en el texto, ya sea dispensacional, pactual, etc. 7. Está alerta a ciertos temas recurrentes y amplios, específicamente aquellos que se refieren a las relaciones entre los testamentos. Por ejemplo, la escatología, eso es muy importante, el templo, el matrimonio, el adulterio espiritual, el nuevo nacimiento. Y 8, y último, considera la manera en que los autores del Nuevo Testamento utilizan tu pasaje a menudo en tu libro que se llama la Biblia. Ok, ahora vamos a interpretar la literatura apocalíptica. Vamos a entrar en un tema bastante controversial porque el libro más controversial de los 66 libros de los canones de la Santa y Divina Palabra de Dios se llama el libro de Apocalipsis, que significa revelación. Ese es el libro más controversial. Entonces, este es el otro género y el último género que voy a enfocar, que es la literatura apocalíptica. Si bien algunas partes de Daniel son apocalípticas, el Apocalipsis de Juan es sin duda el mejor ejemplo de este género. Daniel menciona eventos apocalípticos, específicamente Daniel capítulo 9, que se conocen como las 70 semanas de Jacob, donde Dios va a tratar con Israel. Eso está en Daniel capítulo 9, versículo 27. Luego, cuando el Señor le habla y termina en el capítulo 12 hablando. Daniel hace una introducción. ¿Ok? Daniel habla del pacto que va a hacer Israel con el anticristo. Que por cierto, eso se considera, ese es lo que va a iniciar la tribulación. No es el arrebatamiento. Más del 95% de los pastores dicen que en el momento que la iglesia va a ser arrebatada, comienza la tribulación. Y eso es mentira. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira. ¿Por qué, doctor Goldman? Bien sencillo. Porque el arrebatamiento comienza en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. La tribulación no empieza hasta finales del capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, que es cuando sale el primer jinete, el caballo blanco, que ese es el anticristo, no es Cristo. Yo he escuchado a algunos que dicen que ese es Cristo. Eso es mentira del diablo. Ese es un impostor. Entonces, en esos dos capítulos, capítulo 4 y capítulo 6, van a suceder muchos acontecimientos tanto en el cielo como en la tierra. Pero hasta que Israel no firma el pacto con el anticristo, y el anticristo sabemos que son dos personajes, la bestia y el falso profeta. Ellos dos forman el anticristo. Eso lo dice Apocalipsis. Cuando lo comenzamos a ver, lo dice bien claro. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, lo dice bien claro. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando empieza, no es en el arrebatamiento. Y ahí es donde el más del 95% de los pastores están equivocados, totalmente equivocados. Entonces, por eso es el libro más controversial. ¿Ok? Es el libro más controversial, porque la gente no se pone de acuerdo, y no es para que se pongan de acuerdo, pues tiene que entender que es un libro futurístico. O sea, no ha ocurrido eso. Desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 22, nada de eso ha sucedido. Nada. Lo único que ha sucedido hasta el momento son los primeros 3 capítulos. ¿Ok? Juan subió, vio al Señor como Él es, y luego capítulo 2, capítulo 3, que son las 7 cartas. Las 7 cartas que el Señor le manda a su amada iglesia del Asia Menor. Entonces ya eso sucedió. Pero del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 22 del libro Apocalipsis, esos son eventos futurísticos, no han sucedido. Si esto ya sucediera, yo no te estuviera enseñando este tema ahora mismo, estuviéramos en el cielo. Y tú no estarías aquí tampoco, viendo mi casa, mi enseñanza, tú estarías en el cielo. Entonces, son eventos futurísticos que no han sucedido todavía. Por esa razón, y luego, a partir del capítulo 22, que se conoce como la eternidad, pues obviamente, imagínate, apenas no hemos llegado, estamos terminando el 7º milenio. No ha empezado el 7º milenio porque el 7º milenio empieza Apocalipsis capítulo 20, que se conocen como los 1000 años del reinado de Cristo. ¿Ok? Y luego viene el 8º milenio, que en términos numéricos, el 8 significa infinito. Esa es la eternidad.
Eso es Apocalipsis capítulo 22. ¿Okay? Entonces, obviamente, por eso no se pueden poner de acuerdo muchos eruditos y muchos cristianos. ¿Por qué? Porque son eventos futurísticos que no han sucedido. Entonces, muchos tienen mucha teología, pero están un poco equivocados. Ok, entonces, si bien algunas partes de Daniel son apocalípticas, el Apocalipsis de Juan es sin duda el mejor ejemplo de este género. La comprensión de las reglas interpretativas del Apocalipsis también se aplican a Daniel, de manera que nos enfocaremos principalmente en Apocalipsis, en el libro Apocalipsis o el libro de Revelación. Apocalipsis es probablemente el tema de más comentarios, especulación e interpretación que cualquiera de los otros 65 libros del canon bíblico o en la Biblia. En este libro encontrarás ángeles, demonios, dragones, nuevo cielo, nueva tierra, lago de fuego y mucho más. ¿Qué se supone que hagamos de estas cosas? Algunos temerosamente leen Apocalipsis como el libro donde Dios finalmente desata su ira sobre la humanidad, y por eso a muchas iglesias y muchos pastores no les gusta ni predicar, mucho menos enseñar del libro de Apocalipsis, y muchos cristianos ni siquiera lo han leído por esa razón, porque lo ven bajo esta perspectiva, mientras que otros simplemente lo evitan porque es muy confuso o no lo suficientemente importante para ser estudiado a profundidad. Sin embargo, el libro Apocalipsis es el libro más bello, es el libro más importante, es el libro más fácil de entender. Para mí, que soy judío. ¿Por qué? Bueno, porque el libro de Apocalipsis, de los 404 versículos que tiene, 278 de eso es el Antiguo Testamento, casi el 70%. Y hacen relación o referencia o alusión a más de 800 referencias del Antiguo Testamento. Entonces, como yo soy judío, yo amo la Biblia hebrea, yo me devoro la Torá y la Tanakh, o el Antiguo Testamento, como le llamaron los traductores. Para mí es fácil entenderlo. Pero como los cristianos nunca lo estudian y los pastores nunca lo enseñan y dicen que no tienes que estudiarlo, por eso es confundido. Pero cuando tú entiendes el Antiguo Testamento y tú lo has estudiado como yo y lo devoras y lo amas, el libro de Apocalipsis es fácil de entender. Es bien fácil. Cuando ya Jesucristo se nos reveló a nosotros los judíos, lógicamente. ¿Ok? ¿Por qué fácil, doctor Goldman? Porque nosotros asociamos todas esas 800 alusiones del Antiguo Testamento, esos 278 versículos de los 404 que forman 2/3 partes o el 70%. Y es fácil. Y lo otro es que es la carta de amor. Fíjate, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo no están en los evangelios, están en el libro Apocalipsis, para que tú sepas. ¿Ok? Entonces, y son cartas, esas cartas que el Señor le mandó a las 7 iglesias, esas son cartas de amor que el Señor, por eso es bello el libro de Apocalipsis, por eso me encanta, por eso yo vivo enamorado y apasionado y yo hablo continuamente del libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Un hermano me encajó a mí, que yo soy el predicador revelador, me dice, pues gloria a Dios, es un título que Dios me ha dado, bendito sea el Señor. Yo no me lo puse, pero así me llaman la gente. ¿Por qué? Porque Dios te da a conocer conforme la unción que el Señor te ha dado. ¿Por qué le llamaban a Juan el Bautista? Porque bautizaba, simple y sencillamente, Juan bautizaba. ¿Ok? Entonces, pues me andan llamando así, pues gloria a Jesús, digo yo, ¿verdad? Porque yo hablo continuamente y como apologista y escatólogo que soy, pues me fascina el libro de Apocalipsis. Es el libro más fácil, es el libro más bello, es el libro más delicioso de estudiar. De los 66 libros que tiene todo el canon bíblico, para mí, el libro de Apocalipsis es el más bello, el más fácil, el más fácil de interpretar. Pero para todos los cristianos es todo lo contrario. Es el más controversial y es el más confundido, porque ellos no entienden. Entonces, por eso tienes que entender, otra razón por la que tienes que entender el Antiguo Testamento, como te enseñé ya en una clase que es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, y te dije por qué era necesario. Esta es una razón más. ¿Ok? Entonces, no lo puedes leer como que Dios mandó esto para mostrar su ira sobre la humanidad. No, al contrario, léelo como que Dios muestra, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso y Eterno, nuestro amado Señor, a su amada iglesia, le dice esas cartas de amor que le escribe a las 7 iglesias para que no pasemos por eso. Así de sencillo. Por eso son cartas de amor.
¿Okay? Así como lo tienes que ver. Aquí están 4 consejos para estudiar y entender el Apocalipsis. Primero, entiende el trasfondo. Cuando Juan escribe Apocalipsis, el Evangelio había sido ya predicado a lo largo de toda la provincia de Asia, así como en gran parte del Imperio Romano. Muchos han creído y ahora son cristianos. Todos recuerdan lo que Jesús prometió antes de ascender, que Él regresaría y establecería un reino. La iglesia ha estado mirando y anhelando. Desde entonces, la consumación del plan de salvación de Dios, de salvación. Pero, a la vista de muchos, nada estaba sucediendo. Como resultado, la maldad comenzó a crecer en la iglesia y la persecución iba en aumento. Algunos se conformaron con los criterios del mundo y algunos empezaron a cuestionar la capacidad de Dios de hacer el bien y cumplir sus promesas. La iglesia se hacía preguntas: ¿cómo realmente se preocupa Dios por nosotros? ¿Por qué el mal está triunfando sobre el bien? ¿Puede Él hacer algo por nuestro sufrimiento? ¿Hará Él algo por nuestro sufrimiento? Hasta el día de hoy la iglesia se pregunta eso, para que tú sepas. Este es el contexto en cual Juan escribe Apocalipsis. Pero tú tienes que entender que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí yo vengo pronto. En realidad, pronto, y conmigo mi galardón, para dar a cada uno conforme, no dice su fe, dice conforme a sus obras. Así que las obras son importantes en el Evangelio, porque vamos a ser galardonados por las obras, no por la fe. Por la fe somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe, dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Pero las obras que hacemos para el Señor en el Evangelio, para el Señor y para su santo Evangelio, nos van a dar la recompensa. Entonces, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, el Señor dice: he aquí, esas son sus últimas palabras, he aquí, vengo pronto. Sin embargo, la palabra pronto, los traductores se equivocaron. No es la palabra correcta. Lo que significa es: vengo repentinamente. Es lo que significa. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 55, dice que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto es un abrir y cerrar de ojos? Menos de un segundo. ¿Ok? Menos de un segundo. Entonces, cuando tú eres apologista como yo, te vas a encontrar a muchos incrédulos, algunos ateos y otros como judíos y como musulmanes que dicen: han pasado 2000 años y no ha venido, ¿dónde está? Porque la traducción en sí no es vengo en breve, sino que dice que vengo repentinamente. Y en cualquier momento, por eso se llama que su venida es eminente, que significa que en cualquier momento puede suceder. Ahora mismo puede suceder, por ejemplo. Nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe. Nadie puede predecir. Creemos que eso ya está por suceder. Creemos que lo único que hace falta es Ezequiel 38. Es lo único que hace falta en el reloj profético, que es Israel. ¿Okay? Y eso está, en cualquier momento se desata esa guerra. En cualquier momento. El Estado de Israel está preparado para esa guerra. Eso lo sabemos nosotros. Y yo como judío estoy monitoreando continuamente todo en eventos escatológicos de lo que está sucediendo en mi nación como judío que soy en Israel. Entonces es básicamente lo único que hace falta. Ya todo está cumplido. Solamente hace falta Ezequiel 38. Es lo único que hace falta. Y el arrebatamiento será. Entonces, ¿será antes, será después? No sabemos, pero por ahí andamos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Pero es prácticamente lo único que hace falta. Ya todo está cumplido. Todo está cumplido. Es el único evento que hace falta. Y eso está a punto de suceder. Y en cualquier momento puede suceder en Israel. Entonces, entiende el género. Los presentes y no los presentes. O sea, los presentes y no los presentes. Este libro abarca al menos 3 géneros: apocalíptico, profético y también epístola. El libro Apocalipsis abarca 3 géneros. Primero, apocalíptico, que es el que estamos estudiando. Segundo, es profético, porque son acontecimientos futuros que todavía no han sucedido. Del capítulo 4 hasta el capítulo 22, nada ha sucedido. Son eventos futurísticos que no han sucedido todavía. No han sucedido todavía. Solamente el capítulo 1, 2 y 3 ya sucedió y está sucediendo. ¿Okay? Pero el capítulo 4 al capítulo 22 son eventos futurísticos que no han sucedido todavía. Y tercero, es una epístola. ¿Por qué? Porque son cartas. Y por eso el Señor le dice al apóstol Juan: escribe y manda estas cartas a las 7 iglesias del Asia Menor. Es decir, son cartas. Y fueron leídas. Esa carta fue leída en todas y cada una de esas iglesias. Pero también nos incluye a nosotros, pero otro día te entraré en detalle qué es lo que eso significa, porque esta es una clase de hermenéutica bíblica, no de escatología.
¿ok? Entonces eso incluye. Apocalipsis en griego quiere decir revelación. El libro de revelación. De hecho en inglés no dice Apocalipsis, dice The Book of Revelation, se llama en inglés. El libro de revelación. Porque eso es lo que significa en el griego. Pero Hollywood lo ha hecho un evento, por eso trastorna a la gente. Pero claro, ese es el diablo metiéndole miedo, no solo a los inconversos, sino aún a los mismos cristianos. Por eso los cristianos tienen miedo y los pastores tienen miedo. Enseñar, predicar del libro de Apocalipsis. Tienen miedo, no lo han leído. Les da miedo. Cuando es todo lo contrario, son cartas de amor que el Señor mandó a su amada iglesia. Por eso mandó esas 7 cartas a esas 7 iglesias. Y son de amor, son de amor. Esas son las últimas palabras que el Señor mandó. Así que, para servir como una carta de revelación del plan de Dios, para traer juicio sobre los impíos primero, y para llevar a los fieles en Cristo a su reino eterno. A nosotros no nos tiene que dar miedo, nos tiene que dar alegría. Ahora, si tú no crees en el Señor Jesucristo, tú blasfemas contra el Señor Jesucristo, te tiene que dar miedo. Claro que te tiene que dar miedo. ¿Ok? Daniel también hizo esto en el Antiguo Testamento, lo que para los lectores modernos parece extrañas visiones y lenguaje codificado, fue para el judío cristiano del primer siglo un grupo familiar de recursos literarios. Además, la literatura apocalíptica funciona como profética, al hablar de lo que ocurrirá en el futuro. Capítulo 4 al capítulo 22 del libro Apocalipsis son eventos futuros, no han sucedido todavía. Mientras que las profecías del Antiguo Testamento tienden a predecir usando un lenguaje literal y realístico. La literatura apocalíptica tiende a usar un lenguaje altamente simbólico para predecir acontecimientos futuros, de manera que debemos ser cuidadosos al leer este libro de acuerdo a su género y no interpretar el lenguaje simbólico de una forma tan literal. O sea, lo tenemos que interpretar de una manera literal, claro que sí, algunas excepciones no lo son, pero por lo general lo tenemos que aplicar de esa manera y no solamente de simbología. La simbología es porque a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, el libro Apocalipsis se vuelve 100% judaico. Del capítulo 1, 2 y 3 es para los gentiles, para la iglesia del Señor Jesucristo. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, el libro Apocalipsis es 100% judaico. Y por eso usa toda la simbología, porque en el judaísmo está lleno de simbología. Por eso vas a verlo de esa manera. Finalmente, Apocalipsis también es una epístola escrita a congregaciones específicas. Mira lo que dice Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 10 y 11. Las 7 iglesias, por ejemplo, del Asia Menor. ¿Okay? Ahora, para entender el propósito, la carta de Juan estaba destinada a ser distribuida a 7 iglesias específicas, abordando los problemas particulares de estas iglesias. No es un tratamiento abstracto del fin de los tiempos, sino un libro práctico para iglesias locales enfrentando persecución, ¿okay? Como Esmirna, por ejemplo. Su mensaje es que deberíamos entender nuestras pruebas actuales no a la luz de lo terrenal, sino a la luz de lo celestial. Entiende la estructura. Hay 2 aspectos acerca de cómo Juan estructuró Apocalipsis que será de mucha ayuda mientras lo lee. Número 1, 7 visiones. El libro de Apocalipsis está lleno de 7, porque el 7 es el número de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, hay 7 visiones. Primero, al igual que los profetas Ezequiel y Zacarías del Antiguo Testamento, el libro contiene una serie de visiones. De hecho, hay 7 visiones diferentes mientras avanzamos del capítulo 1 hasta el capítulo 22. 7 candeleros, luego 7 sellos, luego 7 trompetas y así sucesivamente. Y todo lo demás son productos de 7. Todo lo demás. 7 y 7, 7 por 7. Y tú vas a ver, todo está en base a conjuntos de 7. Cada una de estas 7 visiones, Juan examina toda la historia de la iglesia, pero cada vez desde una perspectiva distinta y con un énfasis diferente. Hay una naturaleza progresiva, pero no es fundamental cronológica, sino más bien una progresión en la intensidad y en la finalidad. Entonces, el libro de los Hechos, o el libro del Espíritu Santo, abarca los primeros 30 años de la historia de la iglesia. El libro de Apocalipsis abarca los siguientes 1900 o 2000 años de la historia de la iglesia. Por eso es progresivo. Ahora vamos a ver y a escuchar. La segunda cosa útil para tomar en cuenta es cómo Juan usa nuestro sentido de la vista y oído.
¿Por qué? Dios, mientras cuando tú ves y escuchas lo mismo, tú lo retienes. Y Dios sabe eso, ¿ok? Lo aprendimos del Señor. Entonces, el apóstol Juan utiliza ese mismo, digamos, metodología. Recuerda el énfasis en la Biblia en escuchar. Dios crea el mundo con palabra. Él gobierna a su pueblo a través de su palabra. Él envía la palabra hecha carne, que es Cristo Jesús. Vivimos, como ha dicho Mark Dever, en la era del oído. Vivimos por fe y no por vista. Pero Apocalipsis es el punto transitorio a vivir por vista. No es así. Entonces, a menudo Juan usa lo que oímos en contra de lo que vemos. Por ejemplo, veamos en el capítulo 5. Juan dice así en el libro de Apocalipsis que está llorando porque no se encuentra nadie digno de abrir el rollo en la mano de Dios. Lee lo que dice en el capítulo, en el versículo 5. Dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Ok? Entonces, obviamente no te quiero dar más detalles porque te repito, esta es una clase de hermenéutica bíblica, no de escatología, pero cuando tú estudies el libro Apocalipsis conmigo, te voy a enseñar todos esos detalles, por qué el apóstol Juan estaba llorando. Hay una razón principal, ¿ok? Entonces, ¿qué escucha Juan? Espera la respuesta. Dice primero, él escucha un león, pero él ve un cordero. Eso es interesante, porque él ve a un cordero como inmolado, pero él escucha al león de la tribu de Judá. Eso es muy interesante. Entonces, un cordero, de acuerdo. Entonces, el anciano se está confundido de ninguna manera. En realidad es un cordero en lugar de un león, tampoco. No, el león es un cordero, tampoco. Hemos escuchado que el león de Judá viene, pero cuando realmente podemos ver con nuestros ojos, describimos el siervo sufriente en Isaías 53, que dice que es el Cordero de Dios. La vista nos da la plenitud de lo que escuchamos. Por esa razón el Evangelio se tiene que escuchar y ver. Tienes que escuchar lo que se predica y tienes que ver y estudiar la palabra de Dios. Así es como entendemos el Evangelio. Así que cuando ves a estos dos opuestos, no te confundas pensando que Juan está describiendo dos cosas distintas. Ellos son uno y son los mismos. Por ejemplo, en el capítulo 7, cuando Juan escribe de los 144,000, no testigos de Jehová, sino judíos evangelistas, 12,000 de cada tribu, que esos son los que van a evangelizar, no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Ya la iglesia se fue, fuimos arrebatados, pero el evangelio continúa. La iglesia se va. El Espíritu Santo no se va, el Espíritu Santo nos entrega y Él sigue aquí, porque Él va a estar dirigiendo el Evangelio. No hay salvación a menos que esté el Espíritu Santo. No hay arrepentimiento a menos que el Espíritu Santo traiga convicción a los hombres. Entonces, hay muchos que dicen que el Espíritu Santo se va con la iglesia y ya no va a quedar aquí. Eso es falso, totalmente falso. El Espíritu Santo nos lleva, nos entrega con el novio y Él sigue aquí. Y Él va a estar ministrando, solo que el ministerio del Espíritu Santo va a radicalmente cambiar de lo que es el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya la dispensación de la gracia se terminó y ahora volveremos bajo la ley, para que tú sepas. ¿Ok? Entonces, estos 144,000 que habla, que son 144,000 hombres judíos, 12,000 de cada tribu de Israel. Y luego ves y mira un gran número, una multitud imposible de contar de cada nación. ¿Dónde es eso? Eso está ahí también, ahí aparece, Apocalipsis 7 aparece eso. Entonces ahí es importante ver quién es esa gran multitud y quiénes son esos 144,000. Entonces son eventos diferentes que están sucediendo. Esto es un grupo en grande y el otro realmente es grande, no son iguales. Hemos escuchado la promesa de Dios de Israel, pero vamos a ver que Él ha hecho, descubriremos algo mucho más grandioso. Cumpliendo los profetas del Antiguo Testamento, Él ha expandido su pueblo para incluir a cada tribu, lengua y pueblo y nación. Y quinto, hay algo de debate. En conclusión, debería decir que no todos están de acuerdo con esta interpretación. No estoy de acuerdo, o sea, no espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Van a estar muchos en desacuerdo conmigo. Y eso me tiene sin cuidado. ¿Ok? Si vienes de un contexto dispensacional o premilenial, entonces se te va a enseñar que mucho de lo que se registra en Apocalipsis después de las cartas iniciales a la iglesia está por cumplirse. Eso es lo que yo enseño. ¿Ok? Eso es lo que yo enseño.
Y debe ser tomado literalmente, no figurativamente. Esa es mi postura. El libro Apocalipsis tiene que ser tomado literalmente. Salvo algunas excepciones que se tienen que tomar figurativamente. Pero el contexto general del Apocalipsis se tiene que tomar de una manera literal. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como podemos estudiar los eventos apocalípticos del libro de Apocalipsis, y de esa manera le damos la gloria a Dios que he culminado ya lo que es la clase de género, que estaba dividida o subdividida en 3 partes. Hoy abordé la tercera y la última parte. Gloria a Jesús, bastante tema y el Señor me redime el tiempo. La próxima semana veremos propósito y contexto con la ayuda del Señor. Así que quiero hacer una oración para que el Señor, a mis alumnos oficiales y extraoficiales, y a todos aquellos que están estudiando conmigo, que el Señor me da el privilegio de enseñarte, cumpliendo el ministerio y el llamado y la unción que Dios me ha dado, que es edificar al cuerpo de Cristo para la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Señor, muchas gracias por habernos enseñado. Síguenos enseñando, Espíritu Santo, que tú eres el Maestro por excelencia. Te pido, Señor, que nos ayudes a salir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a todos y cada uno de los que están estudiando este estudio de hermenéutica bíblica, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cerrar con algunas palabras. Te animo y te exhorto en el amor de Cristo a que no seas ignorante. Este jueves y viernes, entre jueves y viernes, me expulsaron de mi iglesia. Y me expulsaron porque vi una sencilla razón. Según el pastor dijo, de que muchos hermanos estaban incómodos conmigo. No con mi persona, sino con el conocimiento que yo tengo. Entonces yo digo que eran ignorancia. Porque el conocimiento es una bendición que Dios nos ha dado. Entonces muchos hermanos, incluyendo el mismo pastor, estaban incómodos conmigo. Porque dicen que usted sabe mucho. Y nos hace sentir como nada. Y yo digo, Dios nos da las mismas oportunidades para aprender. El que no aprende es porque no quiere. Si tú quieres aprender la palabra de Dios, Dios te la va a enseñar. Dios te va a mandar a institutos bíblicos, Dios te va a mandar maestros, Dios te va a mandar a seminarios, Dios te va a mandar a universidades. Todo es cuanto tú quieras. Pero si tú eres un conformista y te conformas con ser un ignorante, no hay que confundir la ignorancia con la humildad. Para muchos, el ser humilde es ser ignorante. Y bíblicamente eso es erróneo. Tú no eres humilde por ser ignorante. De hecho, mientras tú más sabes, eres más humilde, para que tú sepas. Entonces, yo le doy la gloria a Dios que me ha dado muchos estudios para su gloria. Tengo 2 licenciaturas, 3 maestrías y un doctorado. Y pronto voy a empezar un segundo doctorado para la gloria de Dios. Entonces, este pastor me expulsó de su iglesia. Porque muchos hermanos, según él, no me dio ninguna prueba. Yo le pedí prueba, no me la dio. Pero según él, muchos hermanos se quejaron delante de él diciendo que se sentían incómodos conmigo porque yo sé mucho. Y yo le dije, y me imagino que usted también está dentro de ese mismo grupo. Yo te quiero animar para que no seas ignorantes. La ignorancia no es de Dios, como tampoco la enfermedad es de Dios, como tampoco la pobreza es de Dios. La ignorancia no es de Dios. ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo pereció. ¿Por qué pereció mi pueblo? Dice la palabra, según Crónicas. Por falta de conocimiento. En otras palabras, mi pueblo pereció por ignorancia. Cuando tú y yo perecemos, es por la ignorancia. Porque cuando tú y yo manejamos esta palabra como tiene que ser, hay batallas, hay pruebas, pero tú y yo somos vencedores. Y más que vencedores, dice Romanos, capítulo 8, versículo 18. Yo te quiero animar en el amor de Cristo, que no seas ignorante. Yo te quiero animar en el amor de Cristo, que cuando Dios te presente a un hombre o a una mujer que sepa más que tú, es una oportunidad que Dios te está dando para bendecir tu vida. Y el conocimiento que Dios nos da a nosotros los maestros es para enseñar a su pueblo, según Efesios capítulo 4, versículo 11, edificar al cuerpo de Cristo. Entonces yo los bendije y les di las gracias y les dije, muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí. Pido perdón si ofendí a alguien, nunca fue mi intención.
y pido que el Señor los bendiga para que no sean más ignorantes. Pues se me molesté un poco más todavía, pero era inmadurez espiritual y peor de un pastor, pero también ignorancia. Y es una lástima, pero esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde abunda el analfabetismo cristiano. Entonces, lamentablemente, muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes tienden a tener, porque el conocimiento es poder. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, hay poder. Por eso el diablo no quiere que tú lo aprendas. Pero Dios nos llama a que escudriñemos las Escrituras. Entonces, eso crea celos y eso crea inseguridad, como en este pastor, por ejemplo. Como en este pastor. Y como según él dice, muchos de los hermanos expresaron eso. Yo no puedo decir si eso es o no es cierto porque no me presentó ningún testigo. Pero yo más bien creo que era él. Eso es lo que yo creo. Entonces yo te animo en el amor de Cristo que no seas ignorante. No seas ignorante. Dios no nos llamó a ser ignorantes. Dios nos llamó a ser conocedor de su palabra. Pero aparte de ser conocedor, hacedor también de su palabra. Pues Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces yo te animo en el amor de Cristo de que si tú estás en una iglesia en donde se fomenta la ignorancia espiritual, sal corriendo de ahí y búscate una iglesia en donde se te enseñe. Tú tienes que ser docto en las Escrituras. Y si tú no tienes un pastor que es docto, y si tú no estás en una congregación que es docta y una congregación que enfatiza el aprendizaje de la santa y divina palabra de Dios, no los libros escritos por estos pastores, porque hoy en día se hace más énfasis en los libros que escriben los pastores que en el propio libro. Solo hay un libro, el libro, que es la santa y divina Biblia. Entonces, si tú estás en una iglesia en donde se promueve el analfabetismo cristiano, la ignorancia cristiana y el ser un indocto, sal corriendo. Sal corriendo y busca, órale al Señor que te lleve a una iglesia en donde Dios te enseñe. No solamente sana doctrina, muchos hablan de sana doctrina, pero la sana doctrina, yo me he dado cuenta que estos pastores que hablan, que son de sana doctrina, es verdad, no son corruptos como muchos de estos gángsters del evangelio, pero aún estas mismas iglesias de sana doctrina, muchos pentecostales, por cierto, carecen de un fundamento bíblico sólido de enseñanza. Entonces, órale al Espíritu Santo para que te lleve, te dirija Él a una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y donde tú aprendas, porque al final es un mandato de Dios que aprendamos su santa y divina palabra. Así que con esa manera quiero cerrar. Yo los bendije. Hoy el Espíritu Santo me llevó a una nueva iglesia. Le oré al Señor. Me postré todo este fin de semana, estuve orando al Señor y el Señor me llevó a una nueva iglesia hoy en día. Y yo sé que ya Dios va a abrir una puerta nueva ahí. Yo te diré más después. Pero eso es lo que sucede. Cuando Dios cierra una puerta es porque ya te abrió una más amplia. Dios me cerró esa puerta, me votaron porque sé mucho, me votaron porque según ellos yo los hago incomodar con mis conocimientos. Y Dios me abrió una puerta hoy en día. Gloria al Señor Jesucristo. Pero te animo, no estés en una iglesia en donde se promueve y se fomente la ignorancia y el analfabetismo cristiano. Tienes que estar en una iglesia donde haya verdaderamente sólida enseñanza bíblica para que tú crezcas y alcances el tamaño del varón perfecto, que es la única manera que lo podemos alcanzar. Así que mi amado, de esa manera y mi amada, que el Señor te bendiga en tu estudio de la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, dice Romanos 8:28. A los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Me votaron de esta iglesia porque los incomodaba por mis conocimientos. Todos querían seguir siendo ignorantes, no querían recibir el conocimiento que Dios me mandó a proveerles con amor se los daba. Pero la gente prefiere estar en ignorancia. Y la Biblia dice que el hombre prefiere las tinieblas. Y quiero que sepas que el término tiniebla en Biblia, en términos bíblicos, significa ignorancia. El Señor Jesucristo vino y Él es la luz. Él es el Logos. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Ese es el Logos, la palabra escrita de Dios. Pero el hombre, dice, prefirió más las tinieblas que la luz. En términos bíblicos, las tinieblas es ignorancia.
ignorancia espiritual. Y cuando tú y yo no estamos fundamentados sobre enseñanzas sólidas, bíblicas, estás en tinieblas. Y no podemos estar así. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te ilumine su rostro sobre tu vida. Soy el doctor Israel Goldman, ministro del Evangelio por orden de Dios, apologista, escatólogo, maestro para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto, evangelista y pastor para la gloria de Dios. Por la voluntad de Dios Padre. Y le doy la gloria a Jesús. Que el Señor te bendiga del ministerio Maranata. Gracias por permitirme entrar en tu hogar. Gracias por darme el honor de poder enseñarte y edificar tu vida. Que el Señor te bendiga y es mi oración que todos mis alumnos, oficiales y extraoficiales y todo aquel que tenga contacto con estas enseñanzas crezcan hasta alcanzar el tamaño perfecto del varón perfecto y que no estés en ignorancia ni en alfabetismo espiritual. Que el Señor te bendiga. Gloria a Jesús. Mi alma alaba a Dios.